¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Qué Rico Café, el espacio donde platicamos sobre los temas que impactan nuestra vida cotidiana. Hoy hablaremos de un tema crucial para nuestro estado, el medio ambiente y la crisis energética en Baja California Sur. Y para esto me acompaña Jacqueline Valenzuela, directora de Cerca, una organización que impulsa la transición hacia energías limpias y que ha trabajado de cerca en temas de calidad del aire y sustentabilidad. Vamos a hablar sobre el aire que respiramos, el nuevo proyecto de la central de combustión interna en Los Cabos, el futuro de la energía en Baja California Sur y qué podemos hacer para construir un estado más verde. Jacqueline, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Pues ya me dijeron por ahí que inaugurando tu primer Así programa, es el entonces primero, ¿cómo pues ves? mucho éxito y que sea pues permanente este espacio de discusión y sobre todo compartir ideas, porque a veces pensamos que hay muchos, pero realmente no sobran. Entonces me siento muy afortunada de ser tu primera invitada y por supuesto a esos temas y los que surjan. Claro, y nosotros encantados de tenerte aquí porque la verdad es que pues eres una experta en el tema y creo yo que es un tema muy importante para Baja California Sur, así que pues muy contentos de este primer episodio. Y me gustaría, Jacqueline, pues un poquito para contextualizar la plática que nos dijeras ¿cómo estamos en el tema de la calidad del aire en Baja California Sur, cuáles son los retos que tenemos de sustentabilidad, qué es lo que estamos viviendo en estos momentos. Mira, ahorita quisiera empezar por los retos, para compartirte una anécdota. Pues nosotros desde el 2016 en Cerca tenemos esta gran consigna de lograr la transición energética en condiciones de calidad ambiental. Entonces, al principio, en el 2016 que sale Cerca, decíamos, se ve tan lejos lograr la transición energética y conforme empezamos a avanzar en el análisis de todo lo que implica la calidad ambiental, ahora les digo ya en forma de broma, creo que lograremos primero la transición energética que la calidad ambiental. Y esto para introducirnos en el tema de calidad del aire. Para muchas personas hablar de medio ambiente pues es demasiado amplio y es que así es. Hablamos de biodiversidad, hablamos de costas, mares, también en algunos momentos en temas de contaminación, que es también lo que a veces está más en el imaginario colectivo, hablamos de contaminación de agua, suelo y aire, ¿no? Es lo más común. Entonces, en una ciudad tan pequeña como La Paz, incluso Los Cabos sigue siendo pequeña y con poca población, no es común que hablemos de contaminación del aire. Imagínate hace 8 años que surgió Cerca, nadie hablaba de contaminación del aire. Hablábamos en aquel momento de una nata que aparecía en ciertos horarios y podías mirar sobre el malecón. De manera desafortunada hemos visto crecer pues ya estas emisiones, no son solamente de fuentes fijas, también hay otras fuentes y esa parte es importante comprenderla cuando hablamos de calidad del aire. Calidad del aire es todos los gases y partículas que se encuentran presentes en nuestra atmósfera, pero en la parte baja. ¿Qué quiere decir esto? Pues la atmósfera está comprendida principalmente por 3 capas, pero en donde nosotros nos socializamos como seres humanos, donde convivimos diario, es la parte baja de la atmósfera. Sí. Ahí es cuando hablamos de condiciones de calidad del aire. Cuando hablamos de otros gases o partículas que van a las otras capas, hablamos de gases de efecto invernadero. Sí. Entonces, calidad del aire lo respiramos. Entonces, los gobiernos tienen que poner límites a las concentraciones de estos contaminantes, ahora sí, contaminantes del aire, que respiramos diariamente en nuestras actividades cotidianas, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y sus más de 40 años de estudio, imagínate, se ha comprobado los efectos negativos en la salud humana. Entonces, ahorita se sabe que sí hay una correspondencia entre la prevalecencia, por ejemplo, de ciertos tumores malignos, la aparición anticipada de ciertas enfermedades crónicas. Eso ya está comprobado. Entonces, pues los países están obligados a medir las concentraciones de la calidad del aire. Para esto se generaron las normas oficiales mexicanas, en particular la NOM 156, que obliga a estados o municipios a tener una red de monitoreo de calidad del aire. Ajá. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles municipios? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, la norma dice que a municipios arriba de 500,000 habitantes. Sabemos que ninguno. No aplicamos en esa norma. Ninguno de Baja California Sur cumple, pero hay otra condición. O generar más de 20,000 toneladas de contaminantes al año. Okay. Por supuesto que los rebasamos. Sí ahí sí estamos. Solo la CFE, imagínate, solo la CFE los duplica. Entonces, ahora imagínate si sumas las fuentes móviles, que es todo el transporte
terrestre que circula por carreteras y por caminos no pavimentados, ojo. También todas las fuentes móviles en la parte aérea. Nunca las tomamos en cuenta, pero son las que más contaminan. Ajá. Y también las marítimas. Entonces, estos componentes también generan emisiones. Y por último, las fuentes de área. ¿Qué son las fuentes de área? Son todos estos pequeños negocios que se encuentran en un centro urbano y emiten contaminación. Ejemplo, las pollerías, los puestos de carne asada, los talleres de pinturas, que no es mucha la emisión si lo contara solo, pero si ya los juntas Ya a en bola todos, ya se notan. ya en bola ya se notan mucho. Entonces, así es como están divididas las fuentes de contaminación, y entonces las redes de calidad del aire, las redes de monitoreo, pues están monitoreando ciertos perímetros donde se asume que hay mayor población expuesta, y están algunas, sobre todo, conjuntos poblacionales de población sensible. ¿Quién es la población sensible? Las infancias, Ajá. mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Adultos mayores. Entonces, así es como se distribuyen las redes de monitoreo y empezamos a medir la calidad del aire. No hablamos de calidad del aire al mismo tiempo de contaminación del aire. La calidad del aire son todos estos gases y partículas que están ahí, pero cuando hablamos de contaminación del aire es que se superaron los límites permisibles. Que los marca ¿quién? La Organización Mundial de la Salud a través de recomendaciones y las normas oficiales mexicanas de salud ambiental que publica la Semarnat. Ahí, cuando se superan, ya hablamos de contaminación del aire. Oye, ¿cómo estamos? Porque, digo, uno se imagina contaminación ambiental en la Ciudad de México. El ¿no? smog, siempre nos dicen el smog. Sí, claro. Entonces, y luego de repente, pues no piensas que en Baja California Sur, que en La Paz, que en Los Cabos, estando a orilla del mar, pues podemos tener problemas de contaminación ambiental. Uno de los temas justo que hace Cerca es medir la calidad del aire. ¿Cómo andamos? Sí, fíjate, esa parte es bien interesante porque, como te comentaba, al no ser municipios con más de 500,000 habitantes y pues no ser tan notorias, digamos, esas 20,000 toneladas de emisiones, pues no había una claridad en empezar ya con el monitoreo de la calidad del aire. Nosotros empezamos en el 2018 con una red de monitoreo de bajo costo, de calidad del aire con sensores de bajo costo, y pues empezamos a monitorear primero en La Paz. Nos dimos cuenta que sí hay zonas muy problemáticas. En particular, por ejemplo, te puedo decir ahorita que puedo mencionar que cada año la colonia Márquez de León va a tener problemas de contaminación, alta prevalencia de material particulado, también hay presencia de dióxido de azufre, por ejemplo, y dióxido de nitrógeno. Y nosotros así es como empezamos a caracterizar las fuentes. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que si estás hablando de la colonia Márquez de León, pues ahí, ¿cuáles fuentes hay? No hay mucho tránsito de autos. Ajá. O sea, transporte motorizado terrestre no es. Aéreo, pues no está cerca del aeropuerto. ¿Y entonces? Marítimo, pues tampoco está muy cerca del mar, ¿no? Ahí lo que ellos tienen de fuente de emisión cercana y que es parte del componente de la ruta de los vientos, porque acordémonos que también para analizar la parte de la contaminación del aire siempre tenemos que tomar en cuenta los factores meteorológicos. Más adelante te explico por qué. Entonces, ahí lo que tienen ellos es una covecindad con la Comisión Federal de Electricidad. Ajá, y una de las centrales más grandes. La de Punta Prieta. Que es la central de combustión interna, la que es más grande, tiene 5 chimeneas. Entonces, ahí es donde nosotros identificamos una fuente de emisión que pudiese estar imperando en ciertas temporadas del año. Entonces, ese es un ejemplo en una de las colonias. Ajá. Tenemos otros ejemplos de colonias que tú no pensarías que están con altos índices de contaminación. Por ejemplo, la salida al norte, en particular en Chametla. En el corte del año pasado es la sede que salió con mayores índices de material particulado. Y tú dices, pues ¿ahí qué hay? Ahí, pues, transporte terrestre motorizado, sí. Hay bastante porque es nuestra entrada y sobre todo el transporte de carga. Ajá. A ver, ¿qué más hay? Pues la ruta de las emisiones, principalmente de la Comisión Federal de Electricidad, hay en este caso, por ejemplo, Punta Prieta. La contaminación no se queda ahí, viaja. Entonces, claro, por el componente de la bahía, digamos que da como la vuelta, ya, ¿no? Y les llega también esa parte. Sumada
al gran transporte terrestre y movimiento que tienen a todos esos horarios, pues ya se vuelve un componente de un lugar problemático. Y si eso lo sumas con que tienen muy cerca el libramiento, los vados, que son usados de manera recurrente como brechas por gente que necesita comunicarse. Entonces, todo ese perímetro entre Chametla, para salir a la universidad, tratar de conectar al sur, ¿sabes? Hay muchos caminos alternos que las personas ya han abierto. Sí. Entonces, eso ha detonado una política pública, que ya vaya a haber una conexión entre esos dos, la salida al norte y la salida sur, porque la gente ya está tomando esos atajos. Sí. Entonces, ¿qué genera esto? Gran levantamiento de polvo, que al final termina en material particulado que se suspende en el aire y que nuestros monitores lo captan. Entonces, conforme la sede vas entendiendo cuál es el comportamiento de la contaminación. También nos sirve que nuestra red de monitoreo de bajo costo, que se llama Aire Limpio, tú puedes consultar las concentraciones cada hora. O sea, tenemos en los históricos 24 horas y tú presionas la ubicación del monitor y ahí tú puedes ir viendo a través de colores que marca el índice aire salud cuando tenemos buena calidad del aire, que es verde. Todos los demás colores más intensos no es buena, entonces simplemente va empeorando. ¿Por qué lo hizo la Organización Mundial de la Salud en colores? Para que fuese más fácil para la población comunicarlo. Algo en lo que yo soy enfática es que nosotros monitoreamos la calidad del aire para que la gente sepa, no para obtener un premio Nobel o no para cumplir con tales estándares. Para nosotros es que la gente sepa cuando va a hacer sus actividades al aire libre y sí, solo sí, haga estas actividades cuando hay buena calidad del aire. Oye, pues qué interesante este tema del monitoreo del aire. Esta medición que hace cerca, este monitoreo lo hacen tanto en La Paz como en Los Cabos. Ahorita nos estabas platicando de La Paz en Los Cabos, ¿cómo Fíjate, andan? ahorita los datos y ejemplos que te di fueron en La Paz. Sí. Entonces, pues ahí es la manera en la que tú ya te vas enterando y aprendiendo a analizar las diferentes fuentes de emisión. Por eso te decía hace rato que comparto esto ya en modo broma, que es más fácil la transición energética que la calidad ambiental o que la calidad del aire, porque hay diversas fuentes. Entonces, cuando hagamos, logremos la transición energética, porque la vamos a lograr, sobre todo dejando las fuentes fósiles atrás. Van a haber otros retos. Va a haber otros retos, pero además va a ser difícil pegar como en todos los sectores, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, todavía estamos en el reinado de los combustibles fósiles, le digo yo. Pero volviendo a ese tema, fíjate que teníamos la inquietud de también empezar a monitorear el municipio de Los Cabos. Ya había como alertas de que era necesario empezar a monitorear y empezamos con un monitor en el 2022, 2, 3 y nos empezamos a dar cuenta que pues las concentraciones sí nos alertaban y que ahí no había generación de electricidad a la cual le pudiéramos echar la culpa. Y entonces, ¿qué es? Y continuamos en el 2023, cerramos 2024 y hoy al cierre del segundo año de monitoreo lo que vemos es que el número de días contaminados, hay más días contaminados en el municipio de Los Cabos y más sedes contaminadas. De hecho, tenemos algunas sedes que en el mes de diciembre no registraron ni un día buena calidad del aire. Eso aquí en La Paz nunca ha pasado. Entonces, imagínate, sí es grande el problema y pues apenas nosotros... ¿Y ahí el tema es el tráfico o qué es? Mira, es un tema sobre todo de planeación territorial y desarrollo urbano. Podríamos decir que aquí también, porque yo no sé qué municipio siga sus planes de desarrollo urbano, pero allá está exacerbado. Creo que ni siquiera las autoridades pueden tener control de lo que diario aparece. Así como te aparece un nuevo desarrollo, te aparecen nuevas viviendas, viviendas lo voy a entrecomillar, nuevos asentamientos, que en los cuales no tiene control el municipio porque son emergentes y además también son muy versátiles porque están como en un lugar y en otro y se vuelven campamentos y es increíble la dinámica. Entonces es muy difícil seguirles el paso, pero ¿qué sí generan estos asentamientos humanos? Residuos. Y al no estar en colonias o en lugares empadronados y con un registro público, pues lo que hacen es que sus residuos pues, no se recolectan. Claro. El servicio de agua no hay pues, servicios, no llega. No tienen servicios y eso genera a su vez contaminación. Genera residuos. Entonces, esos residuos, ¿a dónde se van? Pues lo más fácil y además también es una práctica arraigada en el norte, a quemar.
Las quemas a cielo abierto es un gran problema que tienen Los Cabos, y si a eso lo sumamos la parte de los incendios a gran escala, como el estero de San José del Cabo, Ajá. pues ya nos vamos Claro. a la parte de los incendios, de los rellenos sanitarios, que en realidad son tiraderos a cielo abierto porque no cumplen con las normas oficiales mexicanas. Pues ya vas armando la ecuación de este cóctel tóxico. Entonces, para darles unas cifras, de septiembre a diciembre hubo alrededor de 9 incendios espontáneos en todos los rellenos sanitarios de Los Cabos en la zona urbana. Los de Santiago y algunos otros se salvaron, pero imagínate el nivel de contaminación. Eso aunado a que son temporada alta de turismo y los cruceros. Está tremendo. Pues hay una bronca entonces muy importante. Y fíjate, aquí voy a hacerte una pregunta que tiene que ver justo con el otro tema que también manejan ustedes muchos y que es uno de los retos que tenemos en Baja California Sur, que es el tema energético y sobre todo el tema de apostarle a la transición energética, que pues, es la solución tanto para resolver el problema de la demanda de energía como para resolver el problema del medio ambiente o de contaminación ambiental. Pero que parece que vamos en otro lado, que parece que las decisiones gubernamentales van en un sentido opuesto a esto. Y te tengo que preguntar por este anuncio que recién se acaba de hacer de la central de combustión interna que tienen pensada en el municipio de Los Cabos. Sabemos, y lo hemos vivido, lo hemos platicado de lo que ha sucedido en otros años con el tema de los apagones, la demanda que hay de energía eléctrica y lo que implica esto para el desarrollo del Estado. Creo que es urgente y además es una exigencia que haya una mayor inversión en generación de energía eléctrica, pero ¿es esta la que necesitamos? Pues mira, con el contexto que te acabo de dar de la calidad del aire, definitivamente no. Platícanos un poquito de cuál es el problema de una central de combustión interna, que además pues es la que tenemos aquí operando en La Paz. Que se supone que es menos contaminante, pero que en la práctica, ¿qué pasa? A ver, platícanos. Pues mira, al final cuando nosotros escuchamos esta noticia, primero sorprendernos, porque eso no venía en ningún plan, no venía en ningún PRODECEN, que ya sabes que este es el programa de planeación en el que van a ir avanzando en el sistema eléctrico nacional, incluyendo los sistemas aislados, y recordarle también a la audiencia que Baja California Sur es el único sistema eléctrico totalmente aislado, porque no solo tenemos uno, tenemos dos. Tenemos el sistema Baja California Sur, que abastece a La Paz, Los Cabos, Comundú y Loreto. Y tenemos el sistema Mulegé allá en el norte operando solito. Entonces, ni siquiera entre nosotros estamos interconectados para que dimensionemos el tamaño del problema. Entonces, ¿por qué sucede esto o por qué no se ha invertido más? Que es tu pregunta desde hace años. Porque no representamos ni el 1% del consumo de electricidad a nivel nacional. O sea, para nosotros esto es un enorme problema, pero no pintamos. En la demanda eléctrica no pintamos porque no somos ni el 1%. Entonces, pues, ese es el porcentaje de inversión que nos toca. No somos rentables. No somos rentables, entonces es por eso la poca atención. Y bueno, ahora con estos proyectos emergentes que recordemos que en el 2019 saltamos a la fama, a la no dichosa fama de estar sin electricidad. Sí. 250,000 usuarios afectados en aquel 2019 porque la Comisión Federal de Electricidad pues tuvo estas fallas en estas máquinas obsoletas de, yo les digo, del siglo pasado y que pues me quedo corta, ¿no? Entonces... Que llegó la pandemia y como que eso bajó la demanda y entonces como que pareció que el problema desaparecía, pero pues respiraron, ahí está, ¿no? Es algo irónico, la CFE respiró con el COVID, sí. Todo lo contrario. Entonces, todo lo contrario que podía hacer con el COVID. Y eso sucedió. Entonces, la planeación que se hizo en ese momento para reforzar el sistema eléctrico, se hizo una apuesta al gas natural. ¿Sabes? Las energías renovables quedaron de lado. Entonces, ¿qué tenemos al día de hoy? Principalmente en La Paz, una capacidad instalada que sigue operando con combustóleo, una capacidad instalada nueva que debe de operar con gas, pero ¿adivina qué? Si comparamos 2025 con los precios que estaban en 2019 del gas natural, el gas natural cuesta 10 veces más de lo que costaba. Okay. Entonces, imagínate, si tu prioridad es poder tener una sostenibilidad en la producción de electricidad en Baja California Sur, donde ya te cuesta bien caro, porque hay que llevar el combustóleo, barato, contaminante, lo que tú quieras, es muy caro traerlo. Pero además de eso, todavía le tienes que sumar un combustible al que le apostaste, que te cuesta 10 veces más.
Nadie lo va a hacer en términos financieros. Entonces, tenemos una nueva capacidad instalada con gas que no opera, porque el gas está muy caro. Okay. Entonces, ¿qué pasa con la central de combustión interna para Los Cabos? Que apareció de manera emergente, no estaba en ningún plan, en el plan de 2019, pues parece ser, dicen por ahí, que corresponde a el programa de vivienda, que se tiene 40,000 viviendas, recordemos, para Los Cabos. Ya se empezaron a construir. Para darle vida. Para hacerlo posible. Para hacerlo posible, están haciendo esta inversión. Sí, porque ya no se puede transportar más electricidad desde La Paz. Las líneas de transmisión ya no lo dan, no han hecho la inversión necesaria, entonces ya no se puede. Y creo que una solución creativa... No es solamente un tema de generación, ¿no? Sino también de transmisión. Tampoco haya habido inversión en ese yo creo que es donde menos ha habido inversión. Entonces, depender de La Paz en un sistema eléctrico interconectado, donde, como bien dices, no solamente es cuáles son las centrales que van a generar, sino cómo la vas a mandar. Ajá. Entonces, la inversión en transmisión, pues no es rentable, porque al final va a hacer que la energía que ya generas llegue, pero no vas a ganar más generación. Entonces, ahorita lo que se quiere es ganar más generación, pero ya. Para esas 40,000 viviendas y sobre todo el desarrollo de Cabo del Este. Recordemos que Cabo San Lucas se desarrolló como en 1997, tuvo su boom, ¿no? Después vimos a San José del Cabo 10 años después más o menos, y ahorita el crecimiento de Cabo del Este yo te lo podría equiparar al crecimiento de los otros dos cabos. Entonces imagínate la electricidad que se va a necesitar y que se requiere ya, más las 40,000 viviendas. Entonces creo que este proyecto responde a esa necesidad de generar desde lo local y generar rápido. Entonces, en ese sentido me parece acertado. Creo que ya seguir dependiendo de La Paz no se sostiene porque tienes un municipio pujante, va a seguir creciendo. Entonces, los otros municipios, hablando desde Loreto, Comundú y La Paz, tienen otra dinámica. Claro. Y cada uno pues debe de hacerse responsable de la electricidad. O sea, Los Cabos no genera energía eléctrica, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que consume se manda de La Paz. ¿Qué es lo que estás diciendo? 75%. ¿No? Sí, ya han crecido la capacidad instalada, pero otra vez la crecieron en gas. Entonces no la pueden usar. Y ese es el tema, que ahorita la nueva central de combustión interna... Y entonces, aunque nos digan que va a ser de combustión interna en Los Cabos, en la práctica, ¿tú crees que va a funcionar con combustible? Es que ahí el tema es que funciona con dos combustibles. Funciona con diésel y con gas natural. Ajá. Entonces... pues, puede ser cualquiera de los dos y el barato es el diésel. Pues, ¿cuál produce Pemex? Tirándole a combustóleo. El que produce Pemex es el diésel y el combustóleo. Claro. Entonces, si nos remontamos a la experiencia de La Paz, ahí es donde nosotros estamos poniendo todo esto a consideración. Y bueno, y de aquí derivan o tendría yo dos preguntas. Una, ya nos platicaste un poquito, ya nos dijiste el problema de tener una mala calidad del aire en la salud de las personas, o sea, el impacto tan importante que tiene. Quemas combustibles fósiles y eso pues perjudica la calidad del aire, entre los otros factores que ya nos decías. Entonces, yo nada más para que nos subrayes un poquito cuál podría ser el impacto en la calidad del aire y en la salud de las personas de esta central. Y lo segundo, dices, bueno, pues sí se requiere inversión. Entonces, si es esta la solución o si era esta la solución y si no, ¿cuál era la solución? Un poquito tratando de ir hacia el tema de las energías renovables, que aquí tenemos un enorme potencial. Así es, creo que es acertado invertir ahora en Baja California Sur, creo que es acertado invertir en Los Cabos, me parece bien, pero aquí el tema es que los primeros 370 millones que se anunciaron, que ahora son 220 millones de dólares, en menos de un mes ya tenemos un recorte, entonces eso pues nos hace ver cómo son los siguientes pasos. Y por otro lado, pensar en qué tecnologías son las que podrían tener coherencia con el destino, es lo que nosotros hablamos. A diferencia de los otros municipios, el visitante de Los Cabos está muy marcado que es un visitante que va porque privilegia el componente natural mucho más que en otros destinos. Cuando tú platicas con ellos en las encuestas lo dicen. Entonces, aquí es importante entender que tanto Los Cabos tiene
los dos mares. Tiene la parte del Pacífico y tiene, pues alcanza también del Golfo de California, ¿no? En algunos de los municipios y de las delegaciones. Entonces, muchos de los turistas vienen por como sensación de espacio abierto, ¿no? El fin del mundo, también por ahí le dicen. Pero al momento en que sumemos otra fuente de contaminación, porque ojo, los problemas ya están, pero nada más vamos a sumar otra más. Las proyecciones que nosotros hacemos por la intensidad energética que se generaría de esa central, que ojo, también sería una central más grande que la más grande que tenemos en La Paz. Okay. O sea, es grande. Lo que llevaría sería, pues sí, a un deterioro de la calidad del aire con un punto de no retorno. Y eso ni siquiera lo decimos aquí en La Paz. O sea, esa parte es bien importante comprenderla porque Los Cabos vive de estos paisajes prístinos y en condiciones de buena calidad ambiental. La gente viene a eso. Y en el momento en que tú tengas que hacer tus actividades o embarcarte para ir a visitar el arco con una nata que te cruza al día de hoy la nariz. O sea que la nata de La Paz se va a quedar corta con lo que... Se va a quedar corta porque algo que está pasando en Los Cabos, y justo yo compartía un video que nos manda a uno de nuestros usuarios, es un efecto esfera. Fíjate que sobre todo en Cabo San Lucas no les beneficia la parte geográfica. Pudiésemos pensar que el Pacífico siempre hace viento. Sí, pero parece ser que la contaminación de todos lados la lleva a Cabo San Lucas y ahí se estaciona. Entonces esa es otra parte más grave porque ahí es donde está planeada la central de combustión interna. En San Lucas. En San Lucas. Justo en esta parte donde el aire no ayuda. Exactamente. Entonces no estamos diciendo que todo sea... intencional. Lo único que estamos haciendo es poniendo los elementos en la mesa para el análisis de cómo se está comportando ahí la calidad del aire. Nadie tiene la culpa de eso, pero es una situación que tomar en cuenta. Tienes que tomar en cuenta eso, ¿no? Y que, bueno, es lo que luego pasa cuando justo no hay una planeación adecuada y se toman decisiones de bote pronto o un poquito sobre... Es que la decisión es una decisión de suministro. Es una decisión de el suministro lo tienes que llevar ya. Así es. ¿Cómo llevamos energía eléctrica? Pues bueno, ahí está la solución, pero con un impacto... que bueno, ahora vemos que es tanto a la salud de las personas, de los cabeños, como también en tema de turismo. Los visitantes. Le puedes pegar duro al turismo, que pues es el motor de Los Cabos y en muchos sentidos de Baja California Sur. O sea, traes un suministro para garantizar que sigan viniendo los turistas, pero vas a generar unas condiciones de calidad ambiental en donde ya no van a venir. Entonces, creo que a veces tenemos que observar la cruda realidad, como pasó con el destino de Guerrero en Acapulco. Recordemos todo el tiempo que tuvo su auge y por un tema de seguridad se cayó. Entonces, no quisiéramos que tuviéramos esa experiencia de decir que un destino en México, por condiciones de mala calidad ambiental, se fue al suelo, ¿no? Sí lo podemos registrar en algunas otras partes del mundo, ¿no? Eso ha pasado. Incluso... en un caso muy cercano aquí en California, en el Valle Imperial, había un lago que se desprendía del río Colorado, que fue el lago de los vacacionistas, incluso de presidentes de Estados Unidos que iban a este lugar, Salton Sea, que es este lago precioso en medio del desierto. Bueno, ahora es una tragedia ambiental, está altamente contaminado. Por supuesto que no puedes ingresar ahí. Las personas que se quedaron viviendo en ese perímetro están enfermas y han reclamado al gobierno de Estados Unidos precisamente acciones de compensación de todo el daño ambiental que tuvieron ellos que asumir. ¿Y qué hay ahorita cerca de Salton Sea? Desafortunadamente les llega toda la irrigación de aguas negras de una ciudad tan grande como Mexicali, pero también están proyectos de geotermia, ahorita se están planeando explotación de litio. Imagínate, o sea, una vocación totalmente turística que hasta ahí van los presidentes de Estados Unidos a algo totalmente industrial que está enfocado en la extracción de recursos. Así puede pasar. Fíjate nada más, la gravedad de tomar de la toma de decisiones, ¿no? Y si no consideras todos los elementos, pues es un tema, ojalá con esas voces que se están levantando como la tuya y la de muchos otros, y ojalá haya más voces que los ciudadanos
las organizaciones, que los diferentes grupos empresariales, ambientales, etcétera, pues sí, levanten la voz, ¿no? Levantemos la voz todos porque es un tema que preocupa y que importa. Y en ese sentido, entonces, a ver, tenemos un reto en materia de energía eléctrica, tanto de generación o demanda que tienes que resolver con generación, con transmisión, etcétera. ¿Cuál debería ser la alternativa o lo que habría que hacer? Sí, mira, esa pregunta es la pregunta del millón, como lo dicen siempre. Sí hay alternativas, esa es la verdad, y sobre todo si hay dinero de la federación, del gobierno federal. Creo que ahí la parte de los representantes locales, nuestros representantes locales tienen que ser quien levante la voz y expliquen las razones por la cual no es coherente este proyecto, porque la federación no tiene que saber, o sea, la Comisión Federal de Electricidad no se dedica a investigar el medio ambiente y cuáles son las condiciones, ellos se dedican a hacer factibilidad económica de proyectos, factibilidad técnica, y sobre eso ejecutan. Entonces, aquí la voz local es bien interesante y es sobre todo importante, y creo desde mi punto de vista personal, quien puede hacer la diferencia. Como tú ya lo dijiste, la ciudadanía, pero también nuestros representantes locales. ¿Cuál es la alternativa que nosotros vemos? Vemos, sí, un crecimiento en energía renovable. Estamos trabajando mucho ahorita con los desarrolladores de Cabo del Este, porque como bien te lo comenté al inicio, pues es la electricidad que está llevándose, ¿no? Es este futuro en donde todos sabemos que se va a convertir, como ya te lo decía yo, no en un cabo más, sino tal vez en los dos juntos, en términos de desarrollo. Entonces, trabajar con los desarrolladores, asesorarlos para que su inversión sea una inversión inteligente y asesorarlos. Así es como está la situación ahorita, pero ¿cómo puedes invertir en una instalación eléctrica, suministro eléctrico que más adelante pueda acoplarse al sistema? Eso es lo que ahorita estamos trabajando, y precisamente no venía preparada, pero voy a hacer aquí mi comercial, de un foro que viene precisamente se llama Futuro Cabo del Este. Okay. Es a finales de mes, el 27 y 28 de marzo, y precisamente de eso se trata, de hablar en términos eléctricos sobre las soluciones. Vamos a tener un taller, y lo que estamos hablando con nuestros colegas, porque hay varios que los estamos hablando, es como, sí vas a invertir en electricidad para tu desarrollo, pero va a ser Smart Investment. O sea, eso en algún momento va a poder ser parte de la red de la Comisión Federal de Electricidad, porque si tú conoces cuáles son los polos en donde va a haber un crecimiento de la red, y al final ya sabemos que en este país, si quieres conectarte al sistema eléctrico, tienes que entregarle la infraestructura a la federación. Sí. O sea, eso es algo que los inversionistas deben de saber, y hacer la corrida financiera y el CAPEX de esa inversión respecto a irte aislado todo con tus 25 años de vida útil del equipamiento, con estos recambios, y tú decides, pero sea una solución para el destino, no seas un problema para el destino. Entonces creo que esas voces es algo que también le gustaría escuchar a la Comisión Federal de Electricidad, o sea, cómo yo estoy pensando no ser un problema, porque creo que ese es mucho el debate. Las energías renovables son un problema, pero pues depende, porque si no te piden permiso, si no hay una planeación, pues tal vez sí, ¿no? Si no hay almacenamiento, pero si se hace de manera ordenada y sobre todo con una planeación a la cual se les pueda ir avisando, digamos, creo que se pueden tomar buenas decisiones. Y segundo, las viviendas. ¿Qué va a pasar con esas 40,000 viviendas? Nosotros lo que estamos proponiendo es inversión en almacenamiento para que se pueda abrir a estas viviendas generación distribuida, que esas 40,000 sean las primeras 40,000 con paneles solares. Claro. Pero entonces estos 220 millones los derivas a un sistema de almacenamiento que no te ponga en peligro la red, ¿no? Claro. Y te estoy diciendo cosas así como muy rápidas, sí. Pero sí hay solución. Yo aquí Platícanos lo que creo... un poquito, nada más para poner un poco de contexto, ese tema de la generación distribuida, que es básicamente que la gente pueda tener sus paneles solares. Esto, lo que dice la comisión es que genera un problema porque, pues no sé, si una nube se te cae la generación y entonces te desestabiliza el sistema, y por eso el tema del almacenamiento, ¿no? Más o menos, por eso se requiere almacenamiento. Sí. Así nada más para entender un poquito esa parte. La realidad es que nuestro sistema eléctrico es tan viejo y vulnerable y con tan poca inversión, esa es la realidad, que no tiene respaldo.
Ajá. Entonces, como no tiene respaldo, cuando tú ingresas o integras tecnologías intermitentes sin respaldo, pues te generan un problema. Pero cuando somos tantos usuarios, pues nos volvemos como una central más, haz de cuenta, otra chimenea de la CCI todos juntos. Entonces, cuando entramos a la red, pues generamos o aportamos una cierta cantidad de electricidad, pero el problema es cuando salimos Cuando se todos cae, súbitamente. todos juntos. Todos juntos. Entonces ahí dice la Comisión Federal de Electricidad, es que no me hagas eso. Bueno, la propuesta es invierte en respaldo con estos 220 millones de dólares para cuando nosotros nos salgamos, por lo que quieras, haya manera de que te tengas una respuesta y que el sistema no comprometa su confiabilidad. Ahí Claro, es donde no entra sé. el tema de la confiabilidad porque tiene que mantener la frecuencia. Y que hace muchos años, bueno, así, pues sí, ya muchos años que hay ese tipo de proyectos, ¿no? De almacenamiento. Claro, y se sorprende la gente proyectos de hasta inversión de Hacienda, ¿desde cuándo está, no? Ya que 7, 8 años. 8 años. Incluso les comento yo que en Comundú hay un proyecto, es un proyecto privado de almacenamiento. Es banco de baterías y ellos están listos para venderle ese servicio a la red. Pero lo que sucede con los privados y CFE es que tienen que vender a precio de mercado eléctrico mayorista y la tarifa más cara la tiene el sistema eléctrico Baja California Sur. Entonces, venirte como privado aquí a poner una central que venda servicios a la red, te va a ir muy bien y te vas a hacer rico muy pronto, porque es muy cara la tarifa. Entonces, por eso dice la Comisión Federal de Electricidad, no, yo no quiero que me lo vendan porque a mí eso me cuesta muy caro. Y aquí es la invitación a la inversión. Entonces, invierte tú. Invierte tú con la experiencia de los terceros que se pueden también integrar. Vamos a suponer, pueden no ser mayoritarios, pero pueden integrar la experiencia de ya operar sistemas de almacenamiento, porque como bien dices, esos ya se operan. Entonces, soluciones técnicas sí hay. Sí hay. Lo que hay que hacer hace es falta. financiera, social y ambientalmente viables. Muy bien. Muy bien, pues bueno, yo creo que dimos una repasada, o diste una repasada muy rápida a los retos que tenemos en tema de calidad ambiental, en tema energético, un poquito hacia dónde tenemos que ir. Pues entendemos mucho entendemos que mucho tiene que ver con decisiones de la autoridad, decisiones de gobierno, decisiones de políticas públicas, decisiones en materia legislativa, de lo que tienen que hacer nuestros representantes. Pero para no quedarnos nada más ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué debe hacer el ciudadano? ¿Cómo? Además de, creo yo, y parte de la invitación es a levantar la voz, a involucrarse, a saber de estos temas, a aprovechar la información que ofrece cerca, por ejemplo, de la calidad del aire y pues desde a ver cómo anda para salir a caminar o hacer mis actividades, Claro. cómo anda el aire hoy en mi zona. ¿Qué más puede hacer el ciudadano? Mira, la historia nos ha demostrado que la movilización social ha cambiado el curso de la historia. Entonces, como ciudadanía sí podemos hacer mucho y lo que se me ocurre ejemplificar de movilizaciones ciudadanas recientes y exitosas es una movilización que se integró por el proyecto Saguaro, que es, porque todavía no desaparece, un proyecto eléctrico binacional para trasladar gas desde Estados Unidos, ponerlo en México. Precisamente nosotros íbamos a hacer el punto de conexión para mandarlo a Asia y hacer este negocio de exportadores, ambos Estados Unidos y México, de gas natural, un poco darle la vuelta a la ecuación de dependencia de Rusia que tenemos todos y bueno, también incluso de Estados Unidos. Entonces, este proyecto, gracias a la movilización ciudadana binacional, pues llegó a acciones legales, 5 amparos, ahorita lo está revisando la Semarnat, la ASEA, ya lanzó un comunicado que el proyecto no puede avanzar porque con las condiciones jurídicas que tiene, pues no avanza. Entonces, creo que la movilización ciudadana, si lo revisamos en la historia, ha tenido grandes logros y creo que aquí va también a tener un logro si se llega a poner en la agenda pública a través de la ciudadanía que nadie quiere afectaciones y que no hay proyecto y tampoco ambición económica que
ponga en riesgo la salud de las personas locales. Por supuesto también los visitantes, pero pues los visitantes tienen otras alternativas. Claro. En cuanto el destino se deteriore ambientalmente, ya no van a venir, pero Claro. ¿qué pasa con los locales? El ejemplo que te daba con los habitantes de Salton Sea. Entonces, creo que es importante que como ciudadanía estemos proactivos. No todo el mundo va a salir a marchar a las calles, etcétera, etcétera. Esos son pues ya otro tipo de acciones colectivas, pero estamos a veces tanto tiempo en el celular y estamos compartiendo cosas que a veces son el gatito de TikTok, que también podemos apoyar difundiendo información. Y como dices tú, causas, difundiendo ¿no? información verídica, ¿no? Técnica, que tiene bases y que no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Lo único que estoy diciendo es que yo quiero asegurar que las condiciones con las que vivo ahorita e incluso mejores para las próximas generaciones prevalezcan aquí donde vivo. Claro. Ya no es un tema de pelear con nadie, es un tema de exigir derechos. Exactamente, justo. Pues ahí está la invitación. Y ya para tratar de ir cerrando esta interesantísima plática, Jacqueline, si tuvieras que describir cómo a Baja California Sur en los próximos 10 años en materia de sustentabilidad, ¿cómo la ves? A ver, ¿cómo te gustaría verla? Mira, creo que estamos en un momento coyuntural, porque de hace 8 años a la fecha sí tenemos más capacidad instalada, eso es real, no tenemos menos contaminación, pero sí más capacidad instalada. Pero me gusta precisamente imaginarnos si hoy, con esta probable crisis que se pudiese avecinar en el municipio de Los Cabos, es la oportunidad para replantear o dar un viraje en el camino hacia un camino que nos lleve a garantizar que haya una vocación del Estado, incluso yo digo también de toda la península, en donde la biodiversidad se conserve, que seamos un caso de éxito de resiliencia, porque algo que no abordamos hoy, eso será en otro programa, lo altamente vulnerable que es Baja California Sur ante las condiciones del cambio climático, porque tenemos el Golfo de California, pero también tenemos el Pacífico. Ajá. Ahorita las cifras que nos arroja, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ya se registran hasta 5 y 10 centímetros que ha ganado el mar en la parte de las playas, ¿no? En algunos municipios. Entonces, las proyecciones para Baja California Sur, en particular para el municipio de Los Cabos, no son alentadoras y tendríamos que estar programando todos los sistemas de suministro de agua, de energía, todo el manejo de residuos y toda la parte de construcción, vivienda y edificación listos para, en los tiempos que estamos viviendo, que es un tiempo de ebullición climática, el planeta está ardiendo. Entonces, mi sueño es que Baja California Sur sea ese ejemplo de isla resiliente que está preparada en términos sociales, económicos, ambientales, para ser los primeros sobrevivientes del cambio climático. Pues está muy bien, creo que es un buen sueño y creo que deberíamos de ponerlo como meta. En las como políticas objetivo públicas, de ahí es política donde pública. hace falta y creo que Exactamente. conforme los tomadores de decisión vayan integrando esta idea de lo altamente vulnerables que somos ante el cambio climático, las acciones van a ser una cadena positiva de como el ajedrez, ¿no? Un efecto dominó, una cadena positiva, pero creo que, mira, estamos como que sí damos el paso y como que no. Como que no. Y esto implicaría ir dejando paulatinamente atrás la era de los fósiles. Así es. Hoy, pues, Jacqueline, creo que hemos abordado hoy Me invitas varios- en 10 años para ver si el sueño se cumplió. para ver si el sueño se cumplió. Sí, lo tenemos que platicar y ojalá que sí, ojalá que sí. Creo que siendo conscientes del enorme reto que tenemos, haciéndonos conscientes de esa realidad que hoy estamos viviendo y hacia dónde podemos avanzar, creo que sí tenemos que tomar acción y me parece que sería muy irresponsable el no hacerlo. Así que, pues ojalá que en 10 años estemos platicando, que muchos de estos temas fueron resueltos, fuimos avanzando en la solución de los mismos. Ojalá que sí. Como te digo, pues creo que hemos abordado varios temas.
son temas sumamente extensos, del que podríamos ahondar mucho más. Cerca hace muchas más cosas. Hemos tenido en otros momentos la oportunidad de platicar de algunos proyectos bien padres. Ojalá que podamos después tener una segunda edición de este episodio, porque platicábamos alguna vez de lo que hacen, por ejemplo, con algunas comunidades para la electrificación, y los proyectos que desarrollan. Ahí es donde están las comunidades virtuosas que tenemos que imitar. Exactamente. Bueno, ya habrá oportunidad de platicarlas en otro momento. Yo te agradezco muchísimo, Jacqueline, esta oportunidad. Dinos cómo podemos saber de cerca, dónde podemos conocer la información que ustedes están manejando, cómo podemos incluso contactar con ustedes. Sí, mira, tenemos nuestra página web, cerca.org.mx. Es una página muy sencilla y funciona sobre todo como repositorio de todos los reportes técnicos que generamos. Como muchas personas saben, tenemos un componente altamente técnico, hacemos investigación, posicionamiento en la agenda pública y por último, pues la parte de participación ciudadana. Entonces, en nuestra página web pueden encontrar una sección que se llama biblioteca y ahí van a poder encontrar todos nuestros estudios técnicos, incluso artículos científicos que hemos publicado. Y también tenemos nuestras redes sociales. Esas ya sabes que son más activas. Tenemos Instagram, Facebook, también tenemos hasta TikTok incluso. Ya sabes que uno tiene que estar en todas las redes. LinkedIn, por supuesto, ¿no? También. No llegamos a eso. Mejor tenemos figuras animadas por lo pronto. Y así nos pueden contactar para contacto directo si quieren colaborar de alguna manera al correo info@cerca.org.mx y nuestra plataforma de monitoreo del aire, airelimpio.org.mx. Ahí pueden consultar el monitor más cerca de su vivienda o de su trabajo. Y también estamos lanzando una aplicación, se llama Aire Limpio, ya está disponible en iOS y en Android, para que pues en el lugar en el que esté les marque cuáles las condiciones de la calidad del aire. Todos estos esfuerzos precisamente para despertar la conciencia, ¿no? A veces no somos conscientes de esto y por eso no exigimos, porque no sabemos. Pero gracias a estas herramientas que nos hemos enfocado en desarrollar, están disponibles para la población y también tenemos actividades en campo. Voy a hacer mi comercial de las ferias de salud integral. Tenemos un proyecto ahorita con Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, en donde vamos a diversas colonias hablando de salud integral. No solamente es la salud ambiental, es la salud física, es la salud emocional y también toda la parte alimenticia. Tú sabes que todo eso tenemos que cuidarlo en nuestro cuerpo y tenemos diversas fechas durante todo el año. La primera feria va a ser en el 4 de abril. Aquí en La Paz, porque también tenemos en Los Cabos, y pues está todo el mundo cordialmente invitado. Va a ser en el Parque El Piojillo. Van a participar muchas dependencias, por primera vez se unen otras dependencias y otras organizaciones de la sociedad civil. Se va a llamar Festival La Paz. Entonces, pues tratamos de estar en todos lados, aunque no siempre se puede. Carreras ya no han organizado. Carreras, no, ahorita estamos muy cansados con las ferias, pero no dudo que para el siguiente año nos echamos una carrera, sobre todo que ya podamos garantizar que tenemos aire limpio. Esa parte es bien importante y para eso es importante que usen nuestra app para decir, este día va a ser la carrera porque sabemos que vamos a tener aire respirable. Exactamente. Claro. Entonces, pues son los medios de contacto y siempre pues tratamos de estar al día y a disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jacqueline. Ya lo saben, síganla en sus redes, síganla cerca en sus redes sociales y por supuesto también a Jacqueline. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y nos vemos muy pronto en Qué Rico Café.